Buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarme. Entonces, mi tema va sobre el futuro de paclitaxel en radiología intervencionista. Todo empieza en que después de tratar lesiones femoral común, lesiones complejas, o tanto con angioplastia como con stent, incluso en las fístulas arteriovenosas, vemos que se nos reestenosan con bastante frecuencia en un tiempo corto, en menos de un año. Entonces, se estudia esto para saber por qué produce y se debe a la hiperplasia neointimal. ¿Y qué es esto de la hiperplasia neointimal? Pues primero, que al hacer el daño endotelial, o sea, al provocar esa rotura de la placa de ateromatosis y fraccionarla, provocamos una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria nos activa y deposita las plaquetas y además nos recluta los leucocitos que están por ahí circulantes. Esto produce una proliferación de células de músculo liso en la capa media y además los macrófagos que están ahí fagocitando todas las sustancias secretan unos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento actúan sobre las células que se están proliferando de músculo liso, que las cambian el fenotipo y este nuevo fenotipo hace que puedan pasar de la media a la íntima. Y entonces toda esta cascada nos provoca una reestenosis precoz después de esa recanalización que hemos hecho. Entonces, se intenta, de alguna forma, parar esta proliferación de células musculares lisas y se ve que el paclitaxel, que es un fármaco citotóxico que se utiliza como quimioterápico, actúa en el ciclo celular en la fase de mitosis, hace que la célula se pare cuando tiene dos genomas de ADN y entonces así no pueden vivir y la célula muere por apoptosis. Hay muchísimos estudios, decenas de estudios de la eficacia del paclitaxel en las angioplastias y en los stent en las femorales superficiales. Todas las casas comerciales todos han demostrado mayor eficacia del tratamiento con fármaco respecto a una angioplastia simple o a un stent simple. Los primeros estudios, estos son solo dos ejemplos, yo os digo, hay decenas. Los primeros estudios empezaron pues, con lesiones más sencillas, con poca placa, con pacientes un Rutherford 2.3, que había que ver si está indicado o no tratarles, y vieron que sí, que esto parecía que mejoraba mucho la permeabilidad primaria. Entonces empezaron a estudiar con lesiones más complejas, ya muchísimo calcio, ya estamos en un TAX-CD, ya Rutherford 4.5, los pacientes con una claudicación intermitente muy importante, incluso una isquemia crítica. Y en todos ellos se vio que sí, que tenemos mayor permeabilidad primaria tratando con fármaco, con paclitaxel, que sin él. Y tenemos ya estudios a 5 años. Un seguimiento, solo hay tres estudios en los que hay un seguimiento a 5 años, uno ha perdido muchos pacientes entre medias, pero vemos que efectivamente la permeabilidad primaria es mayor que respecto a una angioplastia simple. Y en las fístulas pasa lo mismo, ya hay seguimientos a 2 años, en las fístulas arteriovenosas el mecanismo es lo mismo, es por el daño endotelial que podemos hacer después de reparar una fístula, pero también simplemente por la formación de esa fístula convertimos una vena, la hacemos que tenga un flujo muy turbulento y entonces simplemente eso puede provocar que tenga una hiperplasia neointimal. Y entonces se ha visto que la permeabilidad primaria a 2 años, también es mejor con el tratamiento con fármaco que sin fármaco. Lo que todavía no está así muy demostrado, bueno, se ha visto que sí que es mejor, pero no significativamente mejor en el tratamiento de venas centrales. Antes de esto, perdón. Luego, en Bilaudeni, en la región infrapoplitea, el primer estudio que se hizo se tuvo que cancelar porque había una tasa mayor de amputación. Después de eso ha habido varios estudios. Se está viendo que sí, que a lo mejor es que la técnica no estaba bien indicada, no estaban bien elegidos los pacientes, que la permeabilidad sí que parece que mejora con el balón con fármaco, incluso es mejor con el stent con fármaco que con el balón con fármaco, pero todavía los estudios tienen muy pocos pacientes y el tiempo de estudio no es demasiado grande. Pero de repente, en diciembre del 2018, llega Cazzano con su equipo y nos dice que hay una mayor tasa, un mayor incremento de mortalidad en los pacientes tratados con paclitaxel a los 2 y sobre todo a los 5 años.
Esto fue una revolución, todos tratábamos ya con fármaco, nos parecía que estaba todo solucionado. Y claro, hubo una revolución brutal. Este estudio se criticó muchísimo, entre ellos sobre todo por 3 razones. La primera es que es un metaanálisis y ha cogido todos los estudios que se han hecho. En estos estudios solo pone muerte, no pone ni la causa de muerte ni nada. Y luego, no puede demostrar que el paclitaxel haya sido la causa desencadenante de la muerte, simplemente que parece que el grupo de los de paclitaxel tienen mayor mortalidad, pero que no está directamente asociada con el fármaco, o por lo menos que no lo puede demostrar. Y luego todos los ensayos clínicos están hechos con intención de tratar, es decir, que si un paciente tiene una restenosis y le vamos a volver a tratar, ya directamente entraba en el grupo del tratamiento con fármaco. Y luego también lo que dijo Cazzano y su equipo es que el riesgo de muerte estaba muy asociado con la cantidad de fármaco que se había puesto. Por un lado, los tratamientos quimioterápicos dan muchísimo más fármaco que el que nosotros podemos introducir y, por otro lado, claro, decían que entonces las lesiones más complejas, que eran en las que más fármaco ponías porque son más largas, pues que eran las que se supone que tenían más mortalidad. Bueno, todo esto son las distintas historias, subidas y bajadas, usamos, no usamos, claro, todos estábamos, ¿qué hacemos con esto? Y sobre todo había 2 afectados, que eran de los 3 ensayos clínicos, los 2 que no habían perdido pacientes, que se llevaron las manos a la cabeza y entonces ellos mismos contestaron. En uno de ellos, el balón con fármaco hizo un estudio independiente en el que resultó que, primero, no estaba relacionado el paclitaxel con las causas de muerte, que las causas de muerte habían sido completamente distintas, que son estas que tenemos por aquí, y que, por otro lado, los pacientes que se les había puesto más paclitaxel no tenían un porcentaje de mortalidad mayor que los que se habían puesto menos, con lo que decían que era un tratamiento seguro. Y, por otro lado, el stent con fármaco, que también tiene 5 años de seguimiento, decía sobre todo lo de la intención de tratar. O sea, al final de los 5 años, más de la mitad de los pacientes se habían ido a la opción de con fármaco porque había fallado su angioplastia o su stent simple. Y encima que la muerte que habían ocasionado no tenía nada que ver con el paclitaxel. Y en las fístulas pues pasa lo mismo. Se ha visto que no hay mayor incidencia de mortalidad en pacientes angioplastia simple respecto a angioplastia con fármaco. Entonces, bueno, parece que tiene buena respuesta la angioplastia con fármaco, con el paclitaxel, y lo que estábamos pendientes de que si había o no había mortalidad pues, asociada, pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues las guías y todos los consensos nos lanzan a nosotros la pelota. Quiere decir que las lesiones simples, los claudicantes intermitentes, que hay otros medios de tratamiento, de hecho, claudicantes a 500 metros, pues no tratamos, y que las lesiones más complejas, las pacientes con isquemia crítica, que a esos sí que se ha demostrado que tiene mayor eficacia un tratamiento con fármaco que sin fármaco. Y, por supuesto, las fístulas, que está totalmente demostrado que es mejor tratar con angioplastia con paclitaxel respecto a una angioplastia simple. Fenomenal. Aparte, el estudio de Cazzano, el metaanálisis de Cazzano, aparte de toda esta vorágine que nos ha creado, también se han empezado a estudiar otros fármacos, y entre estos otros fármacos está el sirolimus, que ya lo vienen utilizando los cardiólogos desde hace bastante tiempo, que es un citolítico, no es un citostático. Y esto lo que hace es que para la división celular en la fase G1, o sea, no hace que la célula muera, sino que la deja en un estado de quietud y no hay esa proliferación celular. Lo malo del sirolimus, o por qué ha tardado tanto en salir al mercado, primero porque es una molécula muy grande, han tenido que utilizar muchos métodos para poder reducirla, y por otro lado que es muy hidrofílica, entonces en cuanto la pusiéramos se iba a ir por el torrente sanguíneo. Entonces han tenido que crear unos carrier de fosfolípidos para conseguir que la molécula se quede donde queremos, que penetre y que penetre hasta la capa media. Y ya tenemos también resultados tanto de balón con sirolimus como de stent con sirolimus. El balón con sirolimus a 12 meses
se ve una permeabilidad primaria muy buena tanto en femoral superficial como en below the knee, y también una tasa de reintervención muy bajita. Y el stent con sirolimus a 2 años también muestra en femoral superficial una tasa de permeabilidad primaria muy buena, de hecho mejor que todo el resto que hemos visto. Ya veremos cómo evoluciona. También ya hay estudios a 1 año de balón con sirolimus en fístulas, que también dice que la tasa de permeabilidad es mayor. Entonces, como conclusión de toda esta charla, para mí es que las drogas nos ayudan, de que tratamos, nuestros pacientes van a ir mejor, que tienen la permeabilidad primaria es mucho mejor, que el paciente va a tolerar mejor, que va a aumentar mucho más, que no va a tener esa claudicación. Y qué droga utilizar, pues esto ya depende de cada uno, como todo, la que le venga mejor. Muchas gracias.